Buenas tardes y gracias a ustedes por su presencia, pero particularmente gracias a Alexis Ortiz por darme la oportunidad de presentar su libro. Debo decir que cuando Alexis me habló de este libro, me tocó con particularidad, mucho más que otras obras anteriores de Alexis. Pero hago una digresión breve. Me preocupa mucho que todos digamos Alexis, porque tendemos, las personas comunes y corrientes, a identificar a los caudillos solo por un nombre, ya sea el apellido o el nombre original. No vaya a ser que Alexis se nos embulle y quiera imitar a Fidel o a Chávez y nos desgracie. Así que yo creo que es mejor que digamos Alexis Ortiz, para no sentirnos tentados a que sea Alexis I o algo similar. Pero bien, retomando el libro, me llamó mucho la atención de que Alexis dedicara una parte importante del libro al castrochavismo, a la influencia dolorosa que el castrismo ha ejercido sobre la democracia venezolana. Y hay que decirlo con propiedad, esa influencia no se inició en la década del 90, a través de Hugo Chávez Frías. Esa influencia se inició desde el año 1959, el mismo año del triunfo de la revolución castrista, que Fidel Castro, su primer viaje al exterior, fue a Venezuela. Por suerte, allí estaba don Rómulo Betancourt. Hacía un rato que le decía a Pedro Mena que ese hombre excepcional de América ha sido el único político en toda América Latina en el poder, en ejercicio, con una visión hemisférica. Rómulo Betancourt supo entender y conocer a Castro desde el primer momento y lo paró en seco. Y en cierta medida fue él el que estuvo en la vanguardia en el continente para enfrentar la influencia y la subversión que auspició la dictadura cubana desde siempre. Cuando vi el libro, pensé en dos procesos paralelos, pero que con características totalmente diferentes. Los eneros de América, 23 de enero de 1958, la caída de Marcos Pérez Jiménez. 1 de enero de 1959, derrocamiento de Fulgencio Batista. ¿Quiénes llegan al liderazgo? Dos personas totalmente diferentes. Un hombre de un valor excepcional, reitero y repito, don Rómulo Betancourt. Un canalla en toda la extensión de la palabra, Fidel Castro. Venezuela tuvo 40 años, como bien dice Alexis, de democracia civil, con problemas, con imperfecciones, porque no podemos tampoco o no debemos llamarnos a engaño. En Venezuela había muchos problemas, y esos muchos problemas que había en Venezuela durante sus presidentes democráticos eran y fueron siempre muchos menores que los que enfrentó el pueblo cubano bajo el totalitarismo de los hermanos Castro. ¿Por qué? Porque la democracia es perfectible. Las dictaduras no. Las dictaduras no son perfectibles. Simple y llanamente se perfeccionan en el uso y en el abuso del poder que detentan. Por eso es importante este libro que, más allá de demostrar lo sólida que fue la democracia venezolana, lo provechosa que fue para su pueblo en los 40 años que duró, es el mejor punto de referencia para demostrar el desastre que fue y es el castrochavismo en ese país sudamericano. Yo viví en Venezuela 12 años. Mi deuda de gratitud con Venezuela, lo he dicho muchas veces y lo diré siempre que tenga oportunidad, es impagable. Recuerdo que una noche en el mes de octubre del año 1981 tuve la oportunidad en la ciudad de Valencia de oír
a un dirigente de apellido Cheli, de Acción Democrática, hablar y defender el proyecto de su partido y atacar al gobierno de Luis Herrera Campín en aquel momento. Y yo me preguntaba, ¿y esto es posible? Yo no había vivido en democracia. Lamentablemente, la democracia que yo tuve oportunidad de ver en Cuba fue derrocada por Batista el 10 de marzo de 1952. Ya han pasado tantos años que yo tenía cuando eso 8 años, 9 años, no más. Apenas la recuerdo. Los venezolanos que están aquí y muchos más pueden recordar la democracia que disfrutaron con esas imperfecciones a las que hicimos referencia. Pero la realidad es que las contradicciones, los errores y la falta de querer entender, como dice Carlos Sánchez Berzaín, de querer entender de que somos uno solo y que no podemos estar estirando la soga independientemente, sino que tenemos que asociarnos, trabajar en conjunto para no solo alcanzar la libertad y la democracia, sino para conservarla. Los líderes políticos latinoamericanos, a excepción de Rómulo Betancourt, Muñoz Marín y 2 o 3 más, que tuvieron un rol protagónico muy pequeño, Pepe Figueres, pero en menor escala, después cambió y se puso otro ropaje. Lamentablemente, hay que decirlo. Menos mal que había ropa. Menos mal que había ropa en esa época, no había llegado Chávez, una gran ventaja. Pero esos pocos líderes latinoamericanos, a los cuales hicimos mención, tuvieron conciencia del peligro que enfrentaba el castrismo. La inmensa mayoría de los líderes políticos de América Latina han convivido con la dictadura de los hermanos Castro, hay que decirlo. Y si en alguna medida ha servido este exilio común de tantas naciones sometidas y atropelladas por el castrochavismo, es entendernos y comprender que debemos ayudarnos los unos a los otros. Es un compromiso importante y por eso válida el cuestionamiento de Alexis Ortiz. Castrochavismo, ¿hasta cuándo? Confiemos que no dure mucho tiempo. Confiemos que no solo se agote por consunción, como puede ser que se agote el castrismo, el chavismo, tal y como ocurrió en la extinta Unión Soviética. Confiemos que el protagonismo del pueblo venezolano, de la forma que entienda pertinente, derroque la dictadura de Nicolás Maduro. Confiemos que el protagonismo del pueblo cubano, de la forma que estime pertinente, derroque la dictadura dinástica de los hermanos Castro. Y confiemos también, como aquí lo repite Alexis Ortiz, de que nuestros pueblos no vuelvan a creer más en caudillos, en cantores y en cantos de sirena. No crean más en hombres o mujeres mágicas. Solo hay que trabajar y creer en el derecho y el deber que tenemos cada uno de nosotros con la sociedad en la que vivimos. Alexis Ortiz nos ha acostumbrado siempre no solo a la claridad de sus ideas cuando va a un programa o cuando participa en un foro. Nos ha acostumbrado también en sus libros a llevarnos su mensaje de compromiso con la democracia y con la libertad. Ojalá todos lo imitemos y que nunca más, y me lo comentaba ayer y termino con esto, nunca más los intelectuales venezolanos vuelvan a suscribir una carta como la que suscribieron en el año 1989, donde recibieron con regocijo al dictador cubano Fidel Castro. 911 pensadores venezolanos recibieron con beneplácito a un dictador de 40 años. Yo, en el pedazo que tengo de venezolano, me avergoncé en aquel momento de esa situación, porque como en Venezuela había democracia y el dictador cubano había sido invitado por el propio Carlos Andrés Pérez, del que yo tengo muchos reparos en relación a su personalidad y su mandato
con los que Alexis y yo no compartimos. Alexis y yo discrepamos en nuestra valoración del señor Carlos Andrés Pérez, pero el señor Carlos Andrés Pérez en ningún momento interrumpió ni impidió que nosotros en Caracas y en diferentes lugares de Venezuela nos manifestáramos en contra de la visita de Fidel Castro. No impidió que publicáramos artículos, anuncios pagados en los medios de prensa, en la radio y en la televisión venezolana, criticando y rechazando la visita del dictador. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque había democracia, lo que no hay hoy en Venezuela, lo que no hay todavía en Cuba. Nunca más apoyemos a los dictadores, comprometámonos a eso. Ese es nuestro compromiso. Gracias, Alexis.